Hola cracks, mi nombre es Marco Farillas y sean todos bienvenidos a un nuevo video del curso de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a arrancar con el tema número 16, la introducción al cálculo de las probabilidades. Para eso es importante que nosotros entendamos, necesitemos reconocer algunos conceptos bastante importantes. El primero es un experimento aleatorio. Tiene o está ligado al azar. Son situaciones que pues dependen mucho del azar. No podemos predecir lo que vaya a suceder, sino lo que podríamos decir es que existen posibilidades, situaciones probables, ¿no? Por ejemplo, profesor, lanzar una moneda. Yo no sé digamos, qué lado va a salir apuntando hacia arriba. Lo que sí puedo decir lo siguiente, es que puede salir cara o puede salir sello, ¿no? Existe un conjunto de posibles resultados que podrían ser cara o sello en este caso. Lo mismo sucede al lanzar un dado. No puedo decir que dado, qué cara del dado está apuntando hacia arriba. Lo que sí puedo decir es lo siguiente, ¿no? Que puede ser el que tiene un punto, 2 puntos, 3 o el 6 puntos, ¿no? Existe un conjunto de posibles resultados. A eso se le llama un experimento aleatorio. Interviene la aleatoriedad, ¿no? No es algo preciso, no es algo seguro. El espacio muestral, profesor, pues es un conjunto, el espacio muestral es un conjunto eh, que señala, pues, o en donde se presentan, ¿qué cosa? Los posibles resultados de qué cosa? De nuestro experimento aleatorio. Conociendo un experimento, pues el espacio muestral es los posibles resultados. Por ejemplo, para el experimento aleatorio del lanzar una moneda, ¿no? Nuestro espacio muestral únicamente consideraría dos elementos. Nuestro espacio muestral sería cara o sello, ¿no? Profesor, el espacio muestral de esto sería cara o sello, con iniciales, ¿no? Profesor, para el conjunto o para la situación de los dados, nuestro espacio muestral sería el siguiente, ¿no? Puede salirte uno, puede salirte dos, puede salirte tres, así hasta el cuánto, hasta el 6, ¿no? Entonces nuestro espacio muestral tiene 6 elementos, ¿de acuerdo? El espacio muestral está estrechamente ligado al experimento aleatorio. El cardinal de un conjunto es el número de elementos, recuerda esto, el cardinal del espacio muestral, ¿qué cosa es? Es el conjunto de elementos de nuestro espacio muestral. En pocas palabras, son los resultados posibles. Todos los resultados conocidos, todos los resultados posibles. Evento o suceso, profesor. Pues un evento o suceso te indica qué cosa, unas ciertas condiciones. Lo que busca es, por ejemplo, el evento es el aquí, ¿no? Obtener un puntaje impar al lanzar un dado. El evento es una situación que te requiere analizar, ¿no? Obviamente para esta situación yo tengo que analizar. Obtener un puntaje impar al lanzar un dado. Los puntajes impares que se pueden obtener serían 1, 3 y 5. Ese sería el espacio muestral. Entonces tenemos que el cardinal de ese espacio muestral es 3 elementos. Tipos de eventos, analizamos tipos de eventos. Un evento que es seguro, llamado también universal, dice esto. ¿Por qué, profesor? Porque es algo que siempre va a suceder. Siempre va a pasar. Al lanzar una moneda, obtener cara o sello. Eso siempre va a suceder. Profesor, queda parada así de medio, no sale a indicar ni eso es imposible, pues. Eso es no se le llama, no se le conoce como un evento, ¿no? Evento imposible, llamado también vacío porque nunca ocurre. Al lanzar un dado, obtener 7 puntos en un tiro. Lo mismo sucede con la moneda, ¿no? De que quede perfectamente equilibrada, ¿no? Evento complementario. Hablamos de eventos complementarios, por ejemplo, lanzar dos dedos y obtener puntaje mayor a 8. Lanzar dos dados y obtener puntaje mayor o igual a 8. Uno es menor a 8, otro es mayor. Otro ejemplo sería el siguiente, profesor. Un suceso sería que al lanzar un dado obtengo pares, ¿no? 2, 4 y 6, que son los pares posibles. ¿Cuál sería su complemento, profesor? Que cuando lance dados,
Ya no obtenga pares, ahora tenga impares. Profesor, los impares serían 1, 3 y 5. Se complementan, pues. ¿Por qué? Porque si yo junto este evento o suceso con su complemento, ¿qué me va a dar? Toda la cantidad, el espacio muestral me va a dar todos los eventos posibles, todos los resultados posibles. ¿Te das cuenta? Y entonces decimos esto, ¿no? Que un evento unido con su complemento me va a dar el espacio muestral, todos los resultados posibles, ¿de acuerdo? ¿Qué es una probabilidad, profesor? Una probabilidad lo vamos a representar como la siguiente forma. Es un cociente entre el número de casos favorables para el evento A para que suceda cierto evento, dividido entre el número de casos posibles o totales. Profesor, de forma práctica, casos favorables entre casos totales, ¿no? Eso es probabilidad, la probabilidad de que suceda un evento. Profesor, ahí existe una forma de calcular la probabilidad en porcentaje. Pues a este cociente lo único que se le hace es multiplicarlo por 100%, ¿no? Para convertirlo a porcentaje. Si quisieses en porcentaje. ¿De acuerdo? Las propiedades. Eh, la probabilidad de un evento siempre está entre 0 y 1. La probabilidad es una fracción. Siempre está entre 0 y 1. Si la probabilidad de un evento es 0, entonces el evento es un conjunto, es un evento vacío, es un evento nulo, un evento imposible, ¿no? Profesor, si la probabilidad es 1, o sea, si la probabilidad de un evento es 1, entonces ese evento es un evento seguro, es algo que siempre va a pasar, ¿no? Probabilidad de A es 1 menos la probabilidad de su complemento, o de forma práctica, la probabilidad de un suceso o de un evento, sumado con la probabilidad de su complemento, siempre te da 1, ¿no? 1 significa, ¿qué cosa? Que el evento es seguro. También se le conoce como probabilidad del elemento complementario. Profesor, problemas. Una caja contiene 30 bolas numeradas del 1 al 30. ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar al azar una bola resulte par o múltiplo de 5? Profesor, sea par o sea múltiplo de 5. Profesor, esta O, yo tengo que aplicar mi principio. La O es el principio aditivo. Yo tengo que sumar ambos casos, ¿no? Profesor, de las 30 bolas, los números pares son la mitad, ¿no? Así que vamos a decir lo siguiente. Profesor, casos favorables que sean pares, hay 15. 15 pares de los 30. Yo les tengo que sumar los que son múltiplos de 5. Profesor, múltiplos de 5, ¿cuántos hay? Pues hay 6. Solo ¿qué hago? Divido los 30 números entre 5, pues 30 entre 5. Y si quieres enumerarlo, profesor, puedes hacer eso tranquilamente. El 5, el 10, el 15, el 20, 25 y 30. ¿Cuántos son en total? Son 6. Pero ahora, profesor, tú me dirás, cuando yo estoy enumerando aquí, profesor, 5, 10, 15, 20, yo observo lo siguiente, que hay términos o elementos que se están repitiendo. Por ejemplo, este 10 yo ya lo he considerado dentro de los pares. Este 20 ya lo he considerado dentro de los pares también. Significa que estoy repitiendo elementos y no debería hacer eso. Entonces analizo lo siguiente. Profesor, ¿qué me dice? Que tiene que ser múltiplos de 2 y que tiene que ser múltiplos de 5, ¿no? Pregunta, si son múltiplos de 2 y son múltiplos de 5, pues tienen que ser múltiplos de 10. Los que se repiten tienen que ser múltiplos de 10. Profesor, ¿cuántos múltiplos de 10 hay del 1 al 30? Divido 30 entre 10, hay 3. Esos 3 son los que estoy repitiendo y los que tengo que quitar, ¿no? Quito los 3 y listo. Profesor, total de casos, pues del 1 al 30, 30 posibles casos. 15 más 6, 21, menos 3 sería 18, ¿no? 18 sobre 30, profesor. Simplificamos. Sexta, sexta y sexta. ¿Qué me queda? A ver, vamos a ver. Sexta de 18, 3.
Y sexta de 30, pues sería 5. 3/5 es la probabilidad, entonces. Esta es nuestra probabilidad. Y listo, profesor. Problema número 2. 10 libros, de los cuales 6 son de física. Profesor, hay 10 libros, 6 son de física. 6 de física, le voy a poner así, 6 de física. ¿Y cuántos de química, profesor? 4 de química. Hay 4 libros de química, ¿no? ¿Qué me dice? Se colocan al azar en un estante. Profesor, se ordenan linealmente. ¿Qué es eso? Eso es una permutación. En un estante. Determinar la probabilidad de que los libros de física queden juntos. Profesor, yo voy a decir lo siguiente. Los casos favorables son los casos en los que los libros de física están juntos. Y mira, si tú te das cuenta, yo voy a hacer lo siguiente. Tengo 6 libros de física. Acá están los 6 libros, los voy a graficar. Es más, los voy a reemplazar para no hacer mucho espacio, ¿no? 6 libros de física están aquí, profesor. Y 4 libros de química, ¿no? Los de química los voy a poner de otro color para que se diferencien, digamos. De verde. Son 4, ¿no? Profesor, son 4 de química. ¿Qué me dice? Yo los ordeno obviamente en un estante. Se colocan al azar y ya está. Los casos favorables es en los que los libros de física están juntos. Profesor, estos 6 libros de física tienen que estar juntos. ¿Qué significa, profesor? Que eso es una permutación, ¿no? Tenemos que permutar dentro de la ubicación de nuestro estante. En pocas palabras, estos 6, profesor, se comportan como un solo cuerpo, como un solo libro. Entonces, los casos favorables están dados por esta permutación. Como todos estos libros amarillos de física se comportan como uno solo, en total habrían 1, 2, 3, 4, 5. Profesor, eso es la permutación de 5 elementos, ¿no? Profesor, pregunta, estos 6 libros de física también permutan, ¿no? Entre ellos cambian de posición, así que yo lo multiplico. ¿Por cuánto? ¿Cuántos libros permutan? 3, 4, 5 y 6. Por la permutación de 6. Pregunta, profesor, ¿cuál es el total de casos? ¿Cuántos elementos son? Son 10 elementos. El total de casos sería 10, la permutación de 10 elementos, ¿no? Profesor, total de casos, la permutación de los 10 elementos. Pregunta, permutación de 10, ¿cuánto es? Es 10 factorial, ¿no? Yo puedo reemplazar eso tranquilamente. Permutación de 5, 5 factorial. Permutación de 6, 6 factorial. Permutación de 10, 10 factorial, ¿no? Profesor, ese 10 factorial yo lo voy a descomponer de esta forma. Mira, sería o tendría esta forma. 10 por 9 por 8 por 7 y por 6 factorial. ¿Para qué ha hecho eso, profesor? Para que se eliminen, pues. Profesor, 6 factorial y 6 factorial se eliminan. ¿Qué es lo que obtengo? Obtengo lo siguiente. 5 factorial, si no me equivoco, es 120, ¿no? Profesor, esto es 120, lo voy a poner por acá por encima, 120. Yo empiezo a simplificar. Profesor, si simplifico, tengo lo siguiente. Un 0 se va con un 0. 12 y 8 tienen cuarta, ¿no? Cuarta sería 3. Cuarta sería 2. Profesor, tercia, 1. Tercia, 3. Y listo, profesor. ¿Qué es lo que me queda entonces? Arriba me queda simplemente 1. Y abajo me queda 3 por 2, 6, por 7, 42. La probabilidad de que suceda eso entonces es 1 sobre 42. Esta es mi respuesta.
Se lanzan dos monedas y un dado. ¿Cuál es la probabilidad de que aparezcan dos caras y un número impar? Profesor, yo para calcular la probabilidad tengo que utilizar la misma reglita, ¿no? Casos favorables sobre el total de casos. Pregunta, ¿mis casos favorables cuáles son? En los que aparezcan dos caras y un número impar. Atento con esta I, ¿eh? Esta I significa principio de multiplicación. Dos caras. Profesor, ¿esta moneda cuántas caras puede tener? Solamente tiene una. Esta moneda también tiene otra. Profesor, el dado tiene que tener un número impar. ¿Cuántos números impares hay en este dado? Pues hay 3. Entonces, como acá hay un i, tengo que multiplicar, ¿no? Eventos a favor, profesor, ¿cuántos son? 1 por 1 por 3 sería 3 eventos a favor. Casos favorables, 3. Pregunta, total de casos, ¿cómo lo calculo? La moneda tiene dos valores posibles. Esta moneda también tiene dos valores posibles. Y esta moneda o este dado tiene ¿cuántos casos posibles? Tiene 6 casos posibles, ¿no? El total de los casos. 6 por 2, 12 por 2, 24. Y listo, profesor. Casos favorables sería igual a 3. Y casos totales, o el total de casos, sería 24. Tercia, tercia, ¿cuánto me queda? Tercia 1, tercia 8. Y listo, profesor. Un octavo es mi probabilidad de que ese suceso se cumpla, ¿no? Siguiente problema, profesor. 9 personas se sientan al azar en círculo. O sea, 9 personas se sientan alrededor de esta mesa. Le voy a poner de otro color para que se note. ¿Cuál es la probabilidad de que dos personas queden contiguas? Profesor, casos a favor. Yo sé que tengo que utilizar esta reglita. Casos favorables sobre total de casos. Profesor, casos a favor. Dos personas tienen que quedar juntas. Profesor, estas dos personas tienen que quedar juntas. Se comportan como una sola persona entonces. ¿Qué es eso? Los demás tienen que permutar. Profesor, digo lo siguiente. Casos favorables. Esos dos se comportan como una persona. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Profesor, esa es la permutación circular de 8 elementos. Profesor, permutación circular de 8. Es más, lo voy a poner por aquí para que no se confundan. Pregunta, profesor, ¿estos dos elementos también permutan? Sí, permutan linealmente, así que lo multiplico por la permutación lineal, obviamente la permutación de 2. Y lo divido. Profesor, el total de casos. El total de casos, pues, es cuando todas las personas permutan. ¿Cuántas son? Son 9. ¿Qué es eso? Permutación circular de 9, ¿no? Y comienzo a resolver a partir de aquí, profesor. Reemplazo. Permutación circular de 8 es 7 factorial. Permutación de 2 es 2 factorial. Y permutación circular de 9 es 8 factorial. Ese 8 factorial yo lo voy a colocar como lo siguiente. 8 por 7 factorial, ¿no? 8 factorial es 8 por 7 factorial. ¿Para qué, profesor? Para que tengamos que eliminar 7 factorial y 7 factorial. Profesor, ¿qué es lo que tengo? Tengo lo siguiente, mira. 2 factorial es 2. Y 8 factorial, no, es 8 simplemente aquí, ¿no? 2 sobre 8 sería un cuarto, profesor. Simplifico, ¿no? Un cuarto sería nuestra respuesta, nuestra probabilidad. Y listo. Profesor, problema número 5. 6 amigos harán cola para comprar pan. ¿Cuál es la probabilidad de que Estefano, que es uno de ellos, siempre sea el primero? Profesor, casos favorables sobre el total de casos. Casos favorables, profesor. Los que estén a favor del evento. Estefano tiene que estar siempre primero. Profesor, entonces Estefano va clavadito aquí. Profesor, las demás personas, ¿qué sucede con las demás personas? Pueden permutar, pueden cambiar de posición. ¿Eso qué es entonces? La permutación de 1, 2, 3, 4 y 5. Casos favorables sería la permutación de 5 elementos. Profesor pregunta, ¿cuál es mi total de casos?
cuando las 6 personas permutan. ¿Eso qué es? Eso es la permutación de 6, ¿no? Resolviendo, decimos lo siguiente, permutación de 5, 5 factorial. Permutación de 6 sería 6 factorial, o lo voy a poner de esta forma, 6 por 5 factorial, ¿no? ¿Para qué, profesor? Para que se eliminen 5 factorial y 5 factorial. Y listo, profesor. Acá arriba me quedaría ¿cuánto? Me queda 1. Y de denominador me queda simplemente el 6, un sexto. Es la probabilidad de que ese suceso pues ocurra, ¿no? Un sexto, aquí está. Bien, chicos, nosotros no vamos a quedar ahí, vamos a continuar con la resolución de ejercicios por medio de Zoom, así que conmigo será hasta la próxima semana. Cuídense mucho y chau, chau.